Bien, hoy vamos a tocar un tema muy lindo, muy agradable, y el tema se llama así. Tiene como título, No te olvides, yo soy Dios. Y esto es una pregunta para todos. Ustedes, alguien que quiera responder, tiene toda la libertad para responder. ¿Por qué creen que Dios nos dice, siempre llama, hace el llamado a la iglesia? Y dice, no te olvides que yo soy Dios. ¿Qué pasa con el ser humano? Acá hay un hermano que está conmigo compartiendo la mesa, dice que se olvida, que el ser humano a veces se olvida de Dios. Aún los mismos cristianos lo podemos olvidar de Dios, ¿verdad? Eh, también creo Por lo que, menos, sí, Víctor. sí, yo también creo que a veces nosotros, a veces por el ajetreo del día a día, del trabajo, y a veces eso nos descomunica con Dios, pues bueno, cuando estamos el sábado, sí, pues estamos constantemente por lo que estamos un día de reposo y estamos todos siempre meditando, pero en la semana, claro que nuestro culto personal, eso no es, ya eso no, no tiene ni una duda en esa parte, pero en el día, en el transcurrir del día, en el trabajo, por ejemplo, te concentras a veces en el trabajo y a veces nos desconectamos de Dios. Solamente Bien, cuando hay algo que no nos sale, nos volvemos a conectar, pero creo que debería ser, como dicen, las 24 horas, como siempre nos enseñan en mayordomía, ¿no? bien, muchas gracias, Víctor. Gracias por el aporte. Bien, es así como dice Víctor. A veces las cosas de este mundo, las circunstancias, nos pueden ir la economía, cualquier factor. Cada uno sabe lo que nos desconecta. A veces cosas buenas te pueden desconectar de Dios. Bien, por eso Dios siempre hace el recuerdo. Yo soy Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios el Salmo 46:10. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Bien. Entonces acá Dios dice, reconozcan que yo soy Dios. ¿Y por qué uno tiene que ser y reconocer que hay un Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas? A nosotros nos ha pasado en otro momento de la vida, cuando no estábamos, no conocíamos de la palabra de Dios. Dice el Salmo 14:1. Vamos a buscarlo, que la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 14:1. Dice la palabra de Dios, nos habla de esta manera, dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Bien, entonces el necio dice no hay Dios. El necio dice no hay Dios. Eso es lo que dice y lo que pone en su corazón. ¿Y qué es una persona necia? Una persona necia es una persona orgullosa, una persona que no quiere cambiar. Una persona que cuando vos le hablas de Dios hay un rechazo. Por eso es muy difícil. A nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha pasado ser necio y no reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Pero ahora bien, Dios hace el llamado a la iglesia y dice, no te olvides que yo soy Dios. Ya no me dice, sos un necio. Me dice, no te olvides que yo soy Dios y que voy a estar siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen nada en su corazón? La verdad, tienen más ansiedad, están estresadas, eh, no tienen esperanza, no hay nadie que lo pueda consolar, viven, viven sin paz muchas veces. Y qué importante que para el cristiano, para nosotros, que podamos reconocer que hay un Dios. Acá también el salmista dice eh, que Él está sobre toda la tierra. Nosotros sabemos que Dios es un Dios creador. Mira, vamos a leer lo que dice Éxodo 14:14. Mario, ¿lo tenés? Dice, ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Hermoso, Amén, hermoso, hermoso. amén. Eso es una promesa de Dios. El Señor dice, ustedes no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo voy a pelear por ustedes.
Por supuesto que el cristiano sabe que hay una guerra espiritual, pero este lo va a escuchar personas que no conocen todavía de Dios. ¿Y cuál es la guerra espiritual? Vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6, versículos del día al 13. Y ahora, Sí, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor, por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse bien. preparado bien, mantenerse firmes. Amén. Entonces dice que la lucha no es entre quién, entre sangre y carne. Dice que la lucha es entre principados, potestados, huestes celestiales. Por eso Dios te llama y te llama a que nosotros estemos con Él. Por eso Dios hace el recuerdo. No te olvides que yo soy Dios. ¿Para qué? Estamos viviendo en una lucha grande, en una lucha que nosotros no podemos vencer. Porque no hay fuerza, porque nosotros, ¿cuál es la guerra que siempre vimos? La guerra física. Mi marido me hace algo y yo le contesto. Mi esposa me hace algo y yo le respondo. Un hijo me mira o me dice tal cosa y yo le respondo. Viene el compañero de trabajo, el amigo. Y siempre el ser humano está pensando que el otro ser humano lo ataca. Estamos hablando de las cosas malas, por supuesto, ¿no? Que uno puede reaccionar. Pero acá Dios te dice, tranquilo, dice, porque yo estoy por encima de todo y yo veo todo y Dios es justo, santo y bueno. La palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. ¿Y qué significa santo en hebreo? Apartado. Dios está apartado. Por eso Dios puede ver cosas que nosotros no vemos. Si nosotros podríamos ver esa guerra espiritual, ese angelito bueno y ese angelito malo, cómo tironean, los dos tironean, uno para allá, otro para allá, así todo el tiempo tironean. ¿Para qué? Para que vos tomes una decisión. O hago lo bueno y hago las cosas de Dios, o hago las cosas que me gustan a mí y hago las cosas de este mundo que no le agradan a Dios. Y están todo el tiempo, dice que nos volveríamos locos. Y como Dios ve la lucha que nosotros tenemos, y aún nosotros mismos no sabemos a veces la lucha que tenemos, a veces sentimos ansiedad, depresión, sentimos enojo, sentimos bronca, estamos frustrados, estamos cansados, y uno dice, pero ¿de dónde viene esto? ¿Quién está casado? Voy a abrir un paréntesis. ¿Quién está casado acá? Yo estoy casado hace 26 años. Hace 26 años estoy casado. Y a veces la pareja cree que uno como hombre o como mujer le tiene que dar la felicidad. Y no va a pasar nunca. ¿Y por qué buscamos la felicidad en el otro? La felicidad te la da Dios solamente. La paz, eso lo sabemos los cristianos. La felicidad viene de Dios. Entonces, mi felicidad, como yo estoy en armonía con Dios y soy una persona feliz, comparto la felicidad con mi esposa. Pero los esposos traen 70 cosas, por tirar un número bajito, ¿no? 70 cosas que no resolvieron con el papá o la mamá. Y quieren que se lo resuelva una persona que está conociendo a su esposo. Y ese espacio vacío, nosotros no lo podemos llenar. Y ahí viene la discusión y vienen las peleas, y estoy poniendo al esposo porque el esposo, los que estamos casados, sabe que no hay nada más sagrado que el matrimonio. Porque los padres se pueden ir, los hijos se pueden ir, pero el matrimonio va a quedar para siempre. Porque el matrimonio es uno con Dios. La Biblia dice que el matrimonio, dice, según Génesis 2:24, dice, el hombre dejará a sus padres, la mujer, y serán una sola carne. No dice que con tus hijos, con tus padres vas a ser una sola carne. La palabra de Dios dice que solamente con tu pareja, la que vos elegiste, vas a hacer una sola carne. Y ahí entra Dios. Y hay que ser uno con Dios. Por eso Dios dice, no te olvides que yo soy Dios. Porque las peleas nosotros no las tenemos con el del frente.
con ese lejano que me pueda haber hecho algo y algo malo, porque yo me voy a olvidar de eso, pero las personas que más cerca tengo son las personas que más me pueden lastimar, o que yo puedo lastimar. Entonces Dios te dice, no te olvides que yo soy Dios y yo voy a pelear por vos. No quiere decir que Dios va a agarrar a tu esposa y la va a sacudir. A veces queremos eso, ¿no? Señor, ¿por qué no le das una linda sacudita? Pero no es así, no funciona así. Y Dios lo que quiere, que nosotros empecemos a ver que hay una guerra espiritual. Que yo antes de abrir la boca y decirle algo a ese hermano de iglesia que por ahí tiene otro pensamiento, a ese compañero de trabajo, ese amigo, a ese ser querido, que no, cuando no piensa como yo, que yo pueda poner a Dios. Cuando uno lee Marcos capítulo 10, versículo 21, que Jesús le habla al joven rico, a mí me gusta Marcos porque dice, esto como tarea, después si lo quieren buscar, lo buscan. Marcos dice, Jesús lo amó y después le habló. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que amar primero. Pero como dice San Juan 13, 34, 35, le dice Jesús a los discípulos, amen como yo los amo. No amen como vienen amando, como amen. Nosotros amamos, pero ahora tenemos que amar diferente. Entonces Dios dice, a través de Jesucristo, dice, amen como yo los amo. Dice, y muchos verán y se convertirán por el amor de los unos con los otros. A veces nosotros queremos presentar la palabra, pero nos olvidamos de Dios. Y ahí viene Dios y dice, no te olvides que yo soy Dios. Nosotros siempre tenemos que poner en primer lugar a Cristo Jesús. San Juan 15:5 dice que, y todo San Juan del 1 en adelante, esto es una tarea que quiere estudiarlo de 15 en adelante, dice que Él es la vida verdadera. Y si nosotros estamos conectados con Cristo Jesús, dice que vamos a llevar muchos frutos. Pero separado de Cristo nada podemos hacer. Y saben que separado de Cristo Jesús, por más que nosotros le pongamos toda la buena onda, como dicen ahora, la buena vibra, yo co-creo mi realidad, me voy para adentro. Dice que separado de Cristo nada podemos hacer. Vamos a leer que dice Hebreos 13:8. La palabra de Dios dice así, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Qué lindo escuchar que ese Dios que abrió el mar, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba ahí atrapado en ese mar? Que estaba todo, montaña en un lado, del otro lado desierto, el mar al frente, un mar cerrado, del otro lado el pueblo de Egipto persiguiendo para matar a todos y arrasar con todo. ¿Y Dios qué hizo? Le abrió el mar para que pasen. Y dice que no se perdió ni un hijo de Dios, cruzaron todos. ¿Y qué pasó cuando estaba cruzando el pueblo enemigo? Se cerró el mar. Y la palabra de Dios acá en Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese mismo Dios que le abrió algo imposible. ¿Quién de nosotros vio abrirse un mar? Nadie, ¿verdad? Y gloria a Dios si alguien lo vio, pero nosotros no lo vemos. Pero creemos por fe, creemos que Dios le abrió el mar al pueblo hebreo. Y Dios te dice en hebreo, dice que hoy Él es el mismo Dios, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Y mañana nos vamos a levantar y el Dios va a ser el mismo, porque Dios es un Dios de los milagros, dice que le daba vista a los ciegos, curaba a los enfermos, los paralíticos que nunca habían caminado, caminaban, resucitaba personas, abrazaba a los leprosos. Ese es Cristo, ese es Dios. Y dice, yo no cambio. Y saben que hay una promesa que a mí me encanta, que ahí la va a leer Mari, que está en Mateo 6:33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige y recibirán también todas estas cosas. Bien, entonces, ¿dónde tenemos que poner la mirada nosotros? En Arriba. Dios. Por eso dice, yo soy Dios. Poné la mirada en mí. Pero no la pongas hoy un ratito cuando estás conectado en un Zoom, cuando vas los sábados a la iglesia, cuando estás predicando o estás haciendo un estudio bíblico. Poner la mirada todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros, este recuerdo, no te olvides que yo soy Dios, es lo que decía el hermano hoy.
nosotros nos puede pasar que aún las cosas lindas de esta vida nos saquen del eje de Dios. Y saben que a veces es fácil errar el blanco. ¿Por qué? Porque cuando yo leo Efesios 6 y veo que hay una lucha espiritual, y cuando leo Apocalipsis y veo la guerra que tuvo Miguel y sus ángeles contra Satanás, ese querubín protector que habla de Ezequiel y el profeta Isaías, ese serafín, ese lucero que era un ángel que veía y veía que estaba en la presencia de Dios, transformó a ángeles que estaban en la presencia de Dios, los transformó en demonios. ¿Qué puede hacer con nosotros? ¿Qué puede hacer conmigo? Si transformó ángeles en demonios, ¿qué más con nosotros, hermano? Que pasa una mosca y nos desviamos y empezamos a perseguir la mosca. ¿Qué puede hacer ese querubín? Por eso Dios te dice, quédate tranquilo, que yo voy a estar con ustedes, porque yo no cambio. La palabra de Dios dice que Él va a estar para siempre con sus hijos. Pero acá Mateo dice, hay una promesa muy linda, dice, creer en el reino de Dios y su justicia, y todo lo que pida se va a dar por añadidura. Pero a veces, ¿cuánto de nosotros a veces que vivimos en este mundo y vemos lo que está pasando en el mundo, que va cayendo cada vez más y nos afectan? Porque a todo el mundo somos seres emocionales y nos afectan las cosas que pasan. Pero Dios te dice, quédate tranquilo que yo estoy al control de todo. Dios quiera que nosotros siempre podamos estar conectados con Él. Y hay una promesa que a mí me encanta, que está en Isaías 41:13. Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano y te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Amén. Entonces acá dice que Dios nos toma de la mano y dice, no tengas miedo porque yo te ayudo. Y si vos estás con Dios hay esperanza. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia son todo de esperanza. Siempre aparece Dios. La Biblia es cristocéntrica. Cristo está en toda la Biblia. Si yo estoy con Cristo, dice, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo. ¿Saben? Yo a veces me pongo a pensar. Seguramente que todos nosotros tenemos un ser querido que no conoce de Dios, ¿verdad? Por lo menos yo levanto la mano, yo lo tengo. Y a veces en nuestra casa, hay seres queridos que a pesar de que ven que nosotros oramos, predicamos, damos estudios bíblicos, vamos a la iglesia todos los sábados, aún adentro de nuestro hogar, comiendo con nosotros, hay personas que rechazan de Dios. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué? Y ahí yo no puedo ver a la otra persona, yo tengo que ver y verme a mí y decir, ¿por qué, Señor? Si yo tengo que predicarle al prójimo. El próximo, es la persona más cercana que yo tengo. Y a veces vamos y damos estudios afuera y salimos, hacemos campañas y saben que Dios va a venir a buscar a la familia. Sabes que Dios, para los que son padres, va a venir a buscar a tus hijos. Y un día te va a decir, ¿dónde están los hijos que te regalé? Y a los que tienen nietos, ustedes saben, los que son abuelos, que entren dos nietos y uno se queda afuera. No hay nada como padre, como abuelo, como hijo, como hermano, que la familia. Y ese es tu próximo. Y Dios te dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y si Dios le dijo a Abraham, tú y tu descendencia van a ser bendecidos, hoy Dios nos dice a nosotros, que estamos acá en este grupo, que si nosotros estamos con Dios, por añadidura, y hacemos las cosas del reino de los cielos, por añadidura nuestra familia va a estar. Pero no me alcanza solamente con leer, sino yo tengo que poner en práctica lo que Dios hizo conmigo. La gente tiene que ver que yo soy un testimonio. Cuando me ven a mí tienen que decir, vos sos un hijo de Dios. La gente tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios.
que nosotros olemos diferente, que cuando vamos y saludamos, la gente se tiene que dar cuenta, vos sos cristiano, vos sos diferente, hay algo que vos tenés que no se ve. Sí, yo soy hijo de Dios. Y sabe que la gente se da cuenta de eso, hermano. Saben que la iglesia se da cuenta. Sabe que tu casa se da cuenta. Sabe que el vecino se da cuenta cuando vos sos un hijo de Dios. Saben que la gente de la cuadra, de toda la cuadra de la manzana, ahí hay una familia cristiana. Pero no es cristiana porque me levanto, me pongo una buena camisa, un buen saco, un buen pantalón de vestir, unos lindos zapatos y me voy a la iglesia y la gente me ve. La gente se da cuenta que uno es cristiano porque olemos diferente. Y ese es el perfume que te da Cristo. Ese es el perfume que hoy nos quiere dar Cristo. Y cada uno sabe cómo hoy en esta noche llegó y cómo está su situación física, mental, social, espiritual, pero también cómo está su situación en su hogar. Y no estoy hablando andá y salí, predicá, andate, viajá a 900 kilómetros. No, no. Pasá un plato de comida. Nosotros que estamos acá en Argentina, convidá un mate. Hacé un rico desayuno. Tené buenas palabras. Mandá un lindo mensaje. Y si te está pasando alguna cosa negativa, guardala para vos, hablala con Dios. Pero lo que salga de la boca, que sea todas cosas agradables. Porque las personas van a conocer de Cristo cuando nosotros los cristianos presentemos a Cristo. Pablo dice una de sus cartas, dice, ¿cómo van a conocer aquellos que no se predican? ¿Y cómo vamos a predicar aquellos que no conocemos? Y con esto quiero cerrar. ¿Saben que adentro de la iglesia está lleno de personas que están bautizadas, que están convencidas de Dios? Pero la palabra de Dios en Mateo 9, 35 y 36 dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Saben que falta obrero, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 9 dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y capaz que hoy hay mies en nuestro hogar. Y hoy en esta noche Dios te dice, anda y predicale a los tuyos. Y no te olvides que yo soy Dios, no vas a ir solo. Yo voy a ir con vos. Que Dios los bendiga, mi hermano, y que siempre podamos estar en la presencia de Dios.